Cuando bailamos tango, varias veces nos preguntamos, ¿debo hacer el paso largo o el paso corto? En este video te voy a mostrar 3 ejercicios fáciles y rápidos que te ayudarán a trabajar la longitud de tu caminata de tango. Seguime hasta el final. Antes de comenzar voy a hacer una breve aclaración respecto del rol de seguidor o seguidora. Ya vimos que en la pareja de tango hay 2 roles. El rol de quien conduce el baile, que generalmente se asocia con el hombre o líder, y el rol de quien sigue esa conducción, generalmente asociado con la mujer o follower. Dado que en la lengua castellana aún no hay un consenso respecto de cómo nombrar estos roles desde un lenguaje inclusivo, para simplificar voy a utilizar la palabra follower, que si bien es un anglicismo, no distingue el género. Si te interesa que te cuente un poco más sobre el tema del género y los diferentes roles en el baile de tango, déjamelo en los comentarios. El tipo de extensión del paso en nuestra caminata, ya sea adelante o hacia atrás, depende de la propuesta que nos hace la persona que nos conduce desde su torso. Lo que debemos tener en cuenta es que hay distintos tipos de extensiones en nuestra caminata y que el largo de nuestro paso dependerá de una serie de factores. En esta clase de técnica te mostraré distintos ejercicios que te ayudarán a practicar la longitud de tu caminata de tango. Mi nombre es Luciana Guido y ahora sí, comencemos. ¿Qué tan largo o corto sea la extensión de nuestro paso cuando hacemos una caminata de tango? Va a depender, como ya dije, de varios factores. En primer lugar, la intención que el líder nos proponga desde su torso. Dependiendo de su intensidad, podemos dar un paso corto, mediano o más largo. En segundo lugar, del estilo orquestal que estemos bailando. No es lo mismo bailar tangos de la guardia vieja, más rítmicos o como decimos en Buenos Aires, más picados, o bailar tangos un poco más melódicos como por ejemplo del artista de Miguel Caló, Osvaldo Pugliese u otros. Y en tercer lugar, del tipo de baile al que esté acostumbrado el líder. Aunque algunos líderes suelen dar pasos cortos independientemente de la orquesta que estén bailando. La extensión del paso también puede depender de las edades de los bailarines. E incluso también puede depender de cuántos bailarines se encuentren en la pista. Si una milonga está muy concurrida, claramente tendremos que hacer pasos cortos para evitar golpearnos con otra pareja. Desde el lado de las personas que realizan el rol de follower, también notamos que algunas de ellas tienden a hacer pasos cortos. Y que esto luego las limita si quien la invitó a bailar le propone hacer un paso un poco más largo. A veces el líder contempla, se da cuenta de esta limitación y achica un poco más su paso. Pero otras veces, lamentablemente, no lo hace y nos puede llegar a pisar si no respondemos a la propuesta que nos hace desde su torso. Tomar dimensión de la importancia de practicar distintos tipos de extensión en nuestra caminata de tango no solo nos permitirá tener más opciones a la hora de bailar, sino que nos ayudará a mejorar cada vez más nuestro baile. Ejercicio 1. Caminata hacia atrás con pasos cortos. Antes de comenzar con el primer ejercicio, te sugiero que veas, si no lo hiciste ya, el video anterior de paso atrás con adorno, que podés ver en la lista de reproducción de técnicas para followers en este mismo canal. Pero por las dudas, igualmente, te dejo el enlace en la descripción de este video. Cuando las personas que hacemos este rol caminamos hacia atrás, partimos de 3 premisas. La primera es que siempre nuestro torso está enfrentado con el torso del líder. Esto quiere decir que la parte de nuestro cuerpo que comienza a irse hacia atrás son nuestras piernas. La segunda es que el tipo de extensión del paso que hagamos va a depender de la propuesta de la persona que conduce el baile. Por lo que si el líder quiere que caminemos hacia atrás con un paso corto, lo que hará será impulsar con suavidad su torso con la intención de ir hacia adelante. Y la tercera es que los distintos tipos de extensión de nuestro paso, corto, mediano o largo, dependerá de cuánto empujemos el piso con nuestro pie de base. Si ese impulso es poco intenso, nuestro paso hacia atrás será más corto. Entonces, para practicar esta extensión, vamos a pararnos en posición de tango, inhalamos y exhalamos y contraemos un poco nuestro abdomen para mantener siempre la postura. Recordemos que los hombros van relajados y que construiremos nuestro abrazo de tango sosteniendo nuestros brazos desde las dorsales. Una vez que estamos bien colocadas en nuestra postura, vamos a concentrarnos en nuestros cambios de peso.
En este ejercicio, a la par que practicamos nuestra caminata hacia atrás, controlamos la intensidad con que nuestra pierna de base empuja el piso para dar un paso corto. También vamos a incorporar la contraposición de nuestro torso, tal como estuvimos viendo en el video paso atrás con adorno. Esto significa que a medida que damos el paso corto hacia atrás, nuestros brazos van en contraposición, es decir, se mueven en una dirección opuesta a la que van las piernas. Comencemos de espaldas. Siempre manteniendo nuestra postura de tango, llevemos todo nuestro peso hacia los metatarsos y traslademos todo el peso de nuestro cuerpo de una pierna hacia la otra. Llevemos el peso a la pierna izquierda y luego hacia la pierna derecha. Practiquemos varias veces el cambio de peso para entrar en calor. Concentremos todo nuestro peso en la pierna derecha y extendamos la pierna izquierda a la par que trasladamos el peso para dar un paso hacia atrás. Imaginemos, como follower, mantener nuestro torso con el torso del líder. Luego, extendamos la pierna a la par que trasladamos el peso para ir hacia atrás. En todo ese recorrido, el pie siempre se mantiene al ras del piso. En ningún momento levantamos los pies. Cada vez que estemos dando un paso hacia atrás, mantendremos el torso hacia adelante mientras el pie de apoyo empuja el piso levemente para impulsarse hacia atrás con un paso corto. Una vez que dimos el primer paso con la pierna izquierda, vamos a traer la pierna derecha sobre el piso. Llegamos a posición 0, acariciamos los talones, rozamos nuestras rodillas y vamos a mantener la intención del torso hacia adelante a la par que extendemos la pierna derecha trasladando el peso. Vamos a repetir este ejercicio varias veces. Desde la posición 0, con los pies en B, concentramos el peso en una pierna, nos acariciamos los talones, rozamos las rodillas, mantenemos la intención del torso de quedarse hacia adelante, el pie de apoyo empuja el piso levemente para impulsarse hacia atrás con un paso corto. Hagámoslo ahora sin palabras. Ejercicio 2. Caminata hacia atrás con pasos medianos. En este caso, si el líder quiere que caminemos hacia atrás con un paso mediano, es decir, un poco más largo que el paso que vimos en el ejercicio 1, lo que hará será impulsar un poco más su torso con la intención de ir hacia adelante, con un paso un poco más largo. Esto significa que la intensidad del empuje que realicemos con nuestro pie de base será un poco más intenso, lo que hará que el paso hacia atrás sea mediano. Para practicarlo, volvamos a pararnos de espaldas. Desde la posición 0, con los pies en B, vamos a llevar todo el peso de nuestro cuerpo a la pierna izquierda. Con nuestra pierna libre, la derecha, vamos a rozar nuestros talones y rodillas y a la par que extendemos la pierna, recordando mantener el torso hacia adelante, el pie de apoyo empuja el piso para impulsarse hacia atrás con una intensidad intermedia. Vamos a hacer lo mismo, concentrando ahora todo el peso de nuestro cuerpo en la pierna derecha. Ahora, la derecha empuja el piso para impulsarse hacia atrás para dar el paso. Una vez que nos sintamos cómodas con este movimiento, intentemos caminar hacia atrás de una manera fluida. Veámoslo nuevamente sin palabras. Ejercicio 3. Caminata hacia atrás con pasos largos. Una aclaración antes de comenzar. La explicación de este ejercicio se ajusta al baile de tango de pista o el que encontramos en las milongas porteñas. El baile que solemos ver en cenas o en shows de tango, si bien parten de la misma técnica de baile de tango, suelen fusionar distintos estilos y técnicas de otros bailes. Hecha esta aclaración, también tenemos que considerar que generalmente las milongas de Buenos Aires suelen estar muy concurridas
especialmente en las épocas que vienen personas de otros países, que suele darse con mayor intensidad entre los meses de julio y agosto, y por esta razón es que se acostumbra a dar pasos cortos o a lo sumo medianos. Los pasos largos suelen realizarse en pocas ocasiones, por ejemplo, cuando la milonga recién comienza o cuando ya está por terminar, y quedan muy pocos bailarines en la pista. Dicho esto, comencemos con la práctica. Desde la posición 0 con los pies en V, llevamos todo el peso de nuestro cuerpo a la pierna izquierda. Con nuestra pierna libre, la derecha, vamos a rozar nuestros talones y rodillas. Y a la par que la extendemos, siempre manteniendo los pies sobre el piso, trasladamos el peso hacia atrás, empujando el piso con la intención de dar un paso largo hacia atrás. Lo que cambia en esta oportunidad es que esa intención de empuje del pie de base es más intenso que las veces anteriores. Ahora llevamos todo el peso de nuestro cuerpo a la pierna derecha. Con nuestra pierna libre, la izquierda, rozamos nuestros talones y rodillas y a la par que la extendemos, trasladamos el peso empujando el piso con la intención de dar un paso largo hacia atrás. Practiquemos ahora sin palabras. Es muy importante recordar que si partimos de la posición 0 con las piernas rígidas, nos costará muchísimo dar el impulso para lograr un paso largo hacia atrás. Es clave que en todo momento nuestras rodillas permanezcan relajadas. También es fundamental que cada vez que damos el paso hacia atrás no perdamos nuestra estatura. Esto es muy importante porque nuestro torso siempre está en contacto con el torso del líder. Entonces, si cada vez que vamos a dar un paso hacia atrás modificamos nuestra estatura, ya sea porque cuando damos un paso atrás llevamos nuestro peso hacia el talón en vez de llevarlo al metatarso, o porque cuando queremos tomar ese impulso para dar el paso largo flexionamos de más la rodilla de la pierna de base, esto no será agradable para el líder porque sentirá nuestro desnivel. Lo mismo sucederá si es el líder quien cambia su estatura cada vez que quiere dar un paso hacia adelante. En lo posible, realizar los ejercicios con ropa cómoda y preferentemente sobre un piso de madera, ya que como siempre decimos, los pisos de cerámica no suelen ser los más aptos para bailar o practicar la danza de tango. También puedes usar tacos si estás acostumbrada, pero es mejor que primero te sientas segura en un calzado bajo y controles el movimiento, tu postura y el equilibrio. Y te quiero contar algo más. Pero antes, si quisieras más clases como esta, o que te muestre ejercicios de tango para un movimiento en particular, déjamelo aquí abajo en los comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, así te enterás rápidamente de cuando Gustavo o yo subimos el próximo video de tango. Suscribirte al canal me alienta para compartirte más información. Todas las semanas publicamos 2 videos, uno de clases y otro de cultura de tango. Prestar atención a esta parte también. Saber bailar es tan importante como también cómo bailar, sobre todo en las milongas de Buenos Aires. Ahora sí, gracias por acompañarme, un abrazo de tango.